Probando, probando. Hola, hermanos y amigos, como siempre les digo una vez más, paradas en la brecha, muy privilegiadas porque no se puede dar otro nombre al privilegio de predicar la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estas enseñanzas con los suyos, compártanlo por favor y síganos visitándonos en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán muchas muy buenas enseñanzas. Gracias por la acogida que nos dan. Les volvemos a decir que nosotros no pedimos dinero, no pedimos nada, todo lo damos así como lo recibimos, porque el Señor nos da todo de gracia y nosotros también lo damos de gracia. Claro, teniendo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Como en este caso, que nuestra hermana Edith tiene un mensaje maravilloso que sé que será de grande bendición y edificación para cada uno de nosotros. Edicita, te escuchamos. Muchas gracias, Chelita. Permítanme empezar primero con una oración. Amén. Padre, nos ponemos en tu presencia para alabarte, Sí, bendecirte, Señor. declarar tu nombre. Gracias Sí, por Señor. cada mañana en la que se manifiesta cada día tu misericordia y en cada Sí, noche Señor. tu fidelidad. Sí, Gracias por Señor. tu unigénito, nuestro amado Salvador Jesucristo, Bendito sea. el Mesías prometido, el que es, Amén. el que era, el que ha de venir, quien ha vencido a la enfermedad, al pecado, a la muerte y aún al mundo por amor a nosotros. Amén. Jesucristo, el renuevo, el que hace todas las cosas nuevas, el alfa y la omega, el Así es. principio y el fin, el camino, Gloria a ti, la Señor. verdad y la vida, el único mediador entre el cielo y la tierra. Gracias, amado Salvador Jesucristo, por tus promesas cumplidas y gracias por las que se van a cumplir. Gracias porque eres la máxima manifestación de la gloria de Dios. Gracias por tu resurrección y la promesa cumplida de enviar al Espíritu Santo a este plano de existencia para ser nuestro consolador, nuestro consejero permanente, ayudador, inspirador, quien nos da estrategias en la batalla espiritual y Amén. revelación. Gracias, Espíritu Santo, por clamar por nosotros incansablemente. Amado Jesucristo, conforme a tu palabra y promesa, tú estás en medio de nosotras, de los que unánimes reunidos oran en tu nombre. Espíritu Santo, te damos la bienvenida entre nosotros. Sí, Señor. Gracias por tus manifestaciones y por estar presente en nuestras vidas y en nuestro ser. En el poderoso nombre de Jesucristo, oramos, intercedemos en todo momento y circunstancia. Amén y amén. Amén. En esta oportunidad queremos conversar con todos ustedes sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Permítanme, en primer lugar, hablarles de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y también, por supuesto, cerca del río Jordán. Su mensaje y su predicación era como una repetición de algo que ya se había dado en el Antiguo Testamento con la profecía de Isaías. Juan el Bautista decía: enderecen los caminos, que el reino de Dios se acerca. Y así llamaba a todas las personas al arrepentimiento y al bautizo en las aguas del río Jordán. En Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 11, podemos leer y entender lo que él expresaba con respecto a lo que él hacía como su misión y al futuro. Decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sabemos que estaba hablando de Jesús. Él era y es el que puede bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego. De él estaba hablando Juan el Bautista. Sabemos entonces que esa gran manifestación sucedió en el momento del bautizo de Jesús en el Jordán.
Jesús se acercó al Jordán y a Juan el Bautista y le pidió que recibir el bautismo. Así fue como Jesús en ese momento, Jesucristo, se sumergió en las aguas. Y cuando salió de las aguas, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y se escuchó una voz, que era la voz de Dios Padre en los cielos, que decía: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo todas mis complacencias. Desde ese momento empezó el ministerio de Jesucristo. Y también desde ese momento ha sido posible y es posible, gracias a la acción de Jesucristo, que el Espíritu Santo también se manifieste en nosotros. Y ahora voy a pasar a hablarles de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Sabemos que durante 3 años él ejerció su ministerio, haciendo todas las señales, prodigios y maravillas que todos sabemos. Y también sabemos que murió en la cruz y que resucitó al tercer día después de la muerte. Podemos leer en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, Pablo nos dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué nos dice Pablo? Nos dice Pablo que en la resurrección también se dio la poderosa intervención del Espíritu Santo que vivificó el cuerpo de Jesucristo. Pero ahí no acabó la acción del Espíritu Santo con relación solamente a Jesucristo, sino que eso también nos toca a nosotros. ¿Qué significa? Que gracias al Espíritu Santo nuestros cuerpos también van a ser vivificados cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora quiero comentarles, después de hablarles sobre el efecto de la resurrección de Jesucristo y del efecto del Espíritu Santo en su resurrección y en nuestra vida espiritual, hablarles sobre la venida del Espíritu Santo. Como todos sabemos, el Espíritu Santo se manifestó poderosamente en el día de Pentecostés. La Biblia nos relata que estaban reunidos, unánimes, todos, y que en ese momento habían en este grupo, en el que también estaban los apóstoles, judíos de diferentes regiones de ese tiempo. Inclusive nos mencionan que habían personas del África, de Asia, de Grecia, de Creta, de diferentes lugares. Entonces sucedió en ese momento que se escuchó un estruendo muy fuerte, como de un viento muy recio, y luego aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y ellos empezaron a hablar en las lenguas diferentes a las que les correspondía por su lengua materna. Y todas las personas se asombraban al escucharlos porque estaban hablando en el idioma de la región de la que ellos procedían. Y todos sabían que ellos eran los humildes pescadores de Galilea. Entonces, algunos pensaban: están llenos de mosto, están ebrios. No entendían qué estaba sucediendo en ese momento. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló y dijo, citando algo que ya había profetizado el profeta Joel. Y esto lo podemos leer y encontrar en los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 17 y 18. ¿Qué dijo Pedro? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En ese momento, entonces, en que el Espíritu Santo estaba en medio de los apóstoles y fue enviado por Jesucristo, porque esa fue su promesa después de que ascendió, ¿verdad? Cuando Jesucristo
ya estaba en el tiempo de que se cumplieron los 40 días que estaba en la tierra, iba a ascender, Él prometió que enviaría al Espíritu Santo y que esto era conveniente. Y justamente en este momento, en ese hecho, cuando aconteció el Pentecostés, se cumplió esa promesa de Jesucristo. Y Jesucristo envió al Espíritu Santo. Fue posible que los apóstoles hablaran en lenguas y también que Pedro profetizara algo que ya había sido profetizada antes por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y muchos creen que esto está sucediendo en nuestros tiempos, que el derramamiento del Espíritu Santo será cada vez más poderoso y que sucederá lo que dice la Escritura. Los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños y los siervos y las siervas recibirán el Espíritu Santo y profetizarán. Bien, entonces el Espíritu Santo está aquí en este plano de existencia, siendo nuestro consejero, nuestro inspirador, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos ayuda y nos da estrategias en la batalla espiritual, el que nos inspira. Todo esto puede hacer el Espíritu Santo por nosotros desde este plano de existencia en el que estamos. En Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23, leemos lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que eso se manifiesta plenamente, no tiene restricción. Estos son los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan en las personas gracias a su obrar desde este plano de existencia. Y en el versículo 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Significa que no es algo automático, que no por haber recibido el bautizo y el agua, del bautizo con el agua y el arrepentimiento, y haber recibido el Espíritu Santo, todos estos frutos se van a manifestar automáticamente en nosotros. Se trata de un caminar diario, de vivir en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en las personas? Sería la pregunta. Y muchos que sí saben a conciencia que han recibido en el Espíritu Santo y que caminan conforme al Espíritu, también se preguntan, ¿no? ¿Qué medida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza tengo? Tenemos que entender que estos son procesos que se van logrando y engrandeciendo cada día, pero que no estamos solos, que eso es producto del obrar del Espíritu Santo en nosotros. También nos dice la Biblia, nos dice la Escritura, si hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo nos da convicción de ser hijos de Dios, hijos e hijas. ¿De dónde procede nuestra identidad espiritual? ¿De dónde procede la convicción de que somos hijos e hijas de Dios? Del Espíritu Santo manifiesto directamente a nuestro espíritu. Por eso tenemos que agradecer en todo momento al Espíritu Santo, los que tienen y tenemos la convicción de ser hijos de Dios y de poder caminar conforme al Espíritu y no a la materia y no a la carne. En Romanos 8:16, el apóstol Pablo nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tenemos una conexión directa con el Espíritu Santo, de espíritu a espíritu. Y Él nos da la convicción y la calidad de ser manifestación del Espíritu Santo como hijos de Dios, a través de Él y por Él. Al dar el Espíritu Santo a nuestro espíritu, esta convicción espiritual, esto se puede manifestar en las personas de diferentes maneras. Podemos mencionar algunas. El amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El obrar conforme a los frutos del Espíritu. Al hablar en lenguas, al interpretar lenguas, al tener pasión por la salvación de las almas, al orar y interceder. Queremos
que el conocimiento del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, conforme nos menciona la Escritura, y esta pasión y esta convicción y este amor que deseamos para todos los seres viene directamente del Espíritu Santo, que también, por supuesto, es una manifestación del amor de Jesucristo. Pablo nos dice en la Primera de Corintios, en el capítulo 12, que en cada uno se puede manifestar el Espíritu Santo con diferentes dones. Además, el Espíritu Santo entrega dones a las personas y de diferente forma y en diferente intensidad. Podemos recibir, por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, dones de profecía, de discernimiento de espíritu. Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto de hablar en lenguas, esto de representar que es sanador, esto se puede hacer realmente como una representación y no como una manifestación del espíritu. Por eso tenemos que ser muy cautelosos. En Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 21, Jesucristo mismo nos advierte de este peligro. ¿Qué nos dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por esto somos llamados en nuestros tiempos a tener un vínculo estrecho con el Espíritu Santo para que Él nos manifieste la verdad que Cristo quiere que sigamos. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 1, dice Pablo como una advertencia, seguid el amor y procurad los dones del Espíritu Santo. Quiere decir que no basta procurar los dones del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, sino que estar llenos del amor. El amor tiene que ser la motivación más grande para estos logros espirituales, no el ego, no la vanidad, no el representar. Nada de estas cosas están de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere inspirar en nosotros y que de hecho lo hace. Tenemos que agradecer al Espíritu Santo además, porque Él clama día y noche incansablemente por nosotros, con gemidos increíbles. Eso hace el Espíritu Santo por nosotros. Tenemos que desarrollar nuestra identidad de hijos de Dios, que quiere ser manifiesta del Espíritu Santo directamente a nuestro espíritu, para poder caminar el camino recto del que hablaba Juan el Bautista también. Porque eso es un proceso, un camino diario de cada instante. Tenemos que agradecer al Espíritu Santo que nos da inspiración para la guerra espiritual, nos da estrategias, nos habla. Tenemos que estar abiertos espiritualmente a su manifestación espiritual para escucharlos, para escuchar sus consejos, para escuchar cómo nos consuela, porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero que Dios, a través de Jesucristo, ha vencido al mundo. Gracias por tu accionar, Espíritu Santo, en nosotros. Gracias, amado Padre de la Gloria, y gracias, amado Salvador Jesucristo, por haber acercado el Espíritu Santo a nuestra existencia espiritual. Como dijo Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo en nuestro ámbito de existencia y en nuestra vida espiritual. Y ahora quiero pasarle el comentario para escucharla, que yo siempre la escucho con tanto cariño, a mi amiga y hermana y compañera Mechita. Mechita, por favor, queremos escuchar tu comentario con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo. Qué excelente tema, mi querida Edith. Muchísimas gracias, mi hermana. El Espíritu Santo realmente es un regalo de Dios para nosotros. Sabemos que nuestro Dios es trino, Padre, Jesús y el Espíritu Santo. El Padre está en los cielos. Jesús, cuando nos enseñó la oración del Padre nuestro, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseñó a orar.
el Padre está en los cielos, Jesús está a su diestra, y ahora el que está en la tierra, como tú dijiste, en este plano de existencia, es el Espíritu Santo. Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes para siempre. Les conviene. Entonces, y Jesús se fue, y como tú dijiste, mandó el Espíritu Santo. A los 50 días, 10 días después que había sido su ascensión al cielo, Cristo envió el Espíritu Santo a la tierra en el día de Pentecostés. Ahora, hablando lo que tú nos decías acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando hay dos pasos en la manifestación del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, es la primera llegada del Espíritu Santo a la vida de un creyente. Es la primera. Tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ingresa a tu corazón, a tu espíritu, y se queda ahí contigo, se queda ahí, el Espíritu Santo para siempre. Y después de ahí viene la segunda parte del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que es el Pentecostés, en la que el Espíritu Santo ya viene y te llena de él, y lo que tú dices, hablar en lenguas, ya viene el Espíritu Santo, el que hace milagros, el que trae conversiones, el que toca corazones, el que nos guía, el que nos habla, nuestro ayudador. Todas esas son las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros también tenemos algo que tenemos que hacer muy importante, es la oración en lengua. La oración en lengua es la oración del Espíritu Santo. Si queremos activar al Espíritu Santo que esté con nosotros más, es orar en lenguas. El apóstol Pablo dice en el libro de 1 de Corintios 14, yo oro en lenguas más que todos ustedes. O sea, él identificaba, yo soy, y el que más usado pues por el Espíritu Santo, y escribió los mayores libros del Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, porque él hablaba en lenguas. Hermanos, las palabras que le doy para todos es, lo que miren, Eddie nos está dando, es por favor, oremos en lengua. Si todavía no han recibido la llenura del Espíritu Santo, ya son salvos, porque ya recibieron a Jesús en su corazón, y el Espíritu está dentro de ustedes. Pero la llenura va a llegar. Basta con que su pastor, su líder de la iglesia, impongan manos sobre ustedes y pidan la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu va a venir a ustedes y van a hablar en lengua, toda la papa, van a comenzar a hablar, es una manifestación del Espíritu que están ustedes llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura. Háganlo, hermanos. La oración en lenguas, dicen que es la oración más potente que hay. Es más potente que cualquier tipo de oración, porque es el Espíritu Santo que ya está en tu corazón, el que gime al Padre con sonidos indecibles, que tú no entiendes. El Espíritu gime al Padre por lo que tú necesitas, estás necesitando. Él sabe realmente lo que tú necesitas. Entonces dice que el Espíritu Santo se mete y clama al Padre, ella necesita esto, ella está pidiendo por esto, ayudémosla. Y el Espíritu Santo, la oración en lengua es la más poderosa. Por eso que aconsejan, cuando tú tienes problemas grandes, situaciones difíciles, inclusive no le pidas al Padre tanto. No simplemente dice, voy a orar por este caso específico. Padre, me comprometo todos los días, voy a orar 15 minutos, media hora por este caso. Tú sabes la situación. Y el Espíritu Santo cada día va a estar intercediendo al Padre por ese problema difícil, que para ti no tiene solución, pero para Dios sabe dónde comienza y dónde termina. Entonces, la oración en lengua les aconsejamos a todos, hermanos, usémosla, oremos en lenguas, tomemos el hábito de orar al menos 15 minutos diarios, media hora, hermanos, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Su cuerpo va, como dice, va a brotar ríos de agua viva, van a ser personas que están vivas, llenas de la presencia del Señor, y se van a manifestar, y Dios va a usarlos en milagros, en maravillas, en prodigios. Dios quiere usarnos. Nosotros tenemos que comenzar a orar más en lenguas, y realmente que les deseamos que lo hagan, y realmente es un placer estar con ustedes y compartir con ustedes la palabra. Lean 1 de Corintios 14. Habla Pablo acerca del Espíritu Santo y del orar en lenguas. Háganlo, hermanos. Un placer, un gusto, un tema maravilloso, el Espíritu Santo. Y ahora les cedo la palabra a mi gran amiga y líder, Iris García. Adelante, Irisita. Bendiciones. Gracias, Meche. Muchísimas gracias. Realmente que es excelente el Espíritu Santo y conocerlo mucho más todavía. Pero ¿cómo podemos conocerlo? Tenemos que interceder, orar, tener esa intimidad con Dios, con el Padre Celestial. Y vas a ver tú cómo se va a desatar
el Espíritu Santo en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Y vas a aprender y vas a reconocer su voz cuando te diga, cuando te enseñe, cuando te dirige. Te va a dar conocimiento, revelación de la palabra. Es el Espíritu Santo. Jesús lo dejó aquí en la tierra antes de irse, después de haber estado 40 días con sus discípulos después de la cruz, porque después de la cruz Jesús se apareció a sus discípulos por 40 días, enseñándoles sus manos con los huecos de los clavos, para que vean ellos que Él había resucitado. Y Él estuvo ahí, y Jesús fue el que dijo que les iba a convenir a todos, en ese momento a sus discípulos, pero hasta ahora, en este tiempo, a todos, que Él iba a dejar la presencia hermosa y de poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, lo dice la palabra. Y es una persona que nos enseña, como que nos planta los frutos del Espíritu en nuestra conciencia, en nuestro ser, para nosotros ir aprendiendo lo que es la fe, la bondad, el amor al prójimo, el dominio propio, la templanza. Todo eso nos enseña el Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra. Tenemos que tomar conciencia de eso. Lo digo por mí. Yo realmente que recibí a Cristo y me pasó un buen tiempo para yo tener conciencia de que el Espíritu Santo está aquí en la tierra y es Él que está en nosotros, que nos habla. Y he podido, gracias a Dios, reconocer cuando es Él que nos dice, que nos enseña, que nos revela. Siempre las cosas buenas, las obras buenas son del Espíritu Santo. Él, porque no hay ningún santo ni un bueno aquí en la tierra entre los humanos. No lo hay. El único bueno, el único santo es el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede enseñar, dirigir y nos puede guiar en esta tierra. Bueno, amigos, es un maravilloso tema que nos ha dado nuestra hermana Edith y ojalá que nos enseñe mucho más a todos. Bendiciones. Los dejo con mi amiga y hermana Chelita. Gracias, Irisita. Chicas, en verdad, excelente tema. ¿Cuánto hay que hablar del Espíritu Santo? Porque como Dios que es, tenemos muchas bendiciones de tenerlo. Si tú aún no lo tienes al Espíritu Santo, yo te recomiendo, porque quiero decirte que todos nacemos muertos espiritualmente por el pecado de Adán y Eva. Es por eso que la Biblia nos enseña y nos aconseja el nuevo nacimiento. ¿Y qué cosa es nacer de nuevo? Es nacer de un nuevo espíritu para que el Espíritu Santo more en nosotros y seamos nosotros el templo del Espíritu Santo. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te animo, porque de otra manera no podrías tener al Espíritu Santo como tu guía, como tu consolador, como el maestro tan grande que es, bueno, como Dios que es, ¿no? Entonces yo te animo que si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, repitas esta oración conmigo y aún también los que han recibido al Señor y se han apartado de sus caminos, vuelvan a los caminos del Señor. El Señor los espera con los brazos abiertos. Y repitan también esta oración para que el Espíritu Santo retome sus vidas. Amén. Repite así: Señor Jesús, gracias por mi vida, porque sé que tú me has creado. Gracias por permitirme en estos momentos conocerte mucho más y saber que te necesito para poder tener al Espíritu Santo en mí. Te abro mi corazón, Jesús, para que vivas en él,
y declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por haber muerto en esa cruz para el perdón de ellos. Gracias por tu sangre poderosa que me limpia de todo pecado. Bautízame con Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús. Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi maravilloso Espíritu Santo. Te necesito. Quiero conocerte más y aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito porque es la mejor oración y la mejor decisión que tú hayas podido tener, porque esta oración así de pequeña te abre las puertas del cielo y de una eternidad con el Señor. Te felicito. Has pasado de muerte a vida y puedes contar con el maravilloso Espíritu Santo en todo momento. Desde ya ahorita, clama al Padre en el nombre de Jesús y verás cómo el Espíritu Santo viene a ti. Ha sido un placer, como siempre les digo. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja y será hasta la próxima. Chao. Gracias.